En estos tiempos muchas veces, lamentablemente, es normal que juzguemos a las personas por cómo se visten o por cómo son físicamente. Creemos poder predecir su comportamiento y sus pensamientos simplemente por sus características físicas, como si fuera un código a barras o como si fueran productos de mercado prácticamente. Este modo de pensar es obviamente erróneo en el caso de los humanos, pero ¿qué pasaría si te dijera que en el mundo de las moléculas este modus operandi funciona perfectamente? Antes de empezar, obviamente no me refiero a que las moléculas se van a jugar entre ellos o que nosotros los vamos a juzgar. Ah, otro huevo. Más bien me refiero a otro tipo de características. Específicamente el color que nosotros podemos ver de un material, de una sustancia o lo que sea. El color, aunque no parezca, nos da muchísima más información de lo que nosotros podríamos llegar a pensar. Pero la pregunta es, exactamente, ¿qué tipo de información podría ser? Para comenzar quisiera dar dos explicaciones express de dos conceptos muy simples en mi opinión, pero que algunas veces causa un poco de confusión saber dar una definición exacta, y en este caso me sirve este tipo de definición para dar una explicación de lo que va a ser la información de la que estoy hablando ahorita. El primer concepto es muy fácil y es el concepto de la definición de la luz. La luz es una radiación electromagnética, o sea, es la combinación de un campo eléctrico, un campo magnético que oscilan en dos planos perpendiculares, transportando energía de un punto al otro. Por si no saben qué significa perpendicular, me refiero a que son dos planos que forman un ángulo de 90 grados. Obviamente cada radiación tiene sus propias características, pero un parámetro o una característica queremos saber específicamente porque nos sirve para entender lo que va a venir después, es la longitud de onda. Para hacerlo muy simple, acá tenemos otra vez el gráfico, y la longitud de onda es simplemente el espacio que se encuentra entre dos crestas o entre dos máximos, por así decirlo, del gráfico que están viendo en pantalla ahora mismo. Se simboliza con la letra lambda, si no me equivoco en griego. Suscríbete o te mato. XD es broma. ¿Qué nos dice esta longitud de onda? En práctica nos dice una cosa muy sencilla. A cada longitud de onda corresponde un color que nosotros vemos de la luz. Y la luz que nosotros vemos no es nada más que la unión de muchas longitudes de onda y, por así decirlo, de los colores que nosotros vemos. Por eso hay el clásico ejemplo de prisma donde pasa la luz y se divide en todos los colores. Este intervalo en cuestión de longitudes de onda son las longitudes de onda que van desde 400 hasta 700 nanómetros. El segundo concepto fácil que quería explicar era el modo en cómo la materia interactúa con la propia luz. Como muchos sabrán, la luz prácticamente cuando interactúa con la materia sucede lo siguiente. La energía cuando llega a la materia viene absorbida por esta, y en práctica sucede que un electrón que está en el estado fundamental, o sea en el estado de menor energía, en el cual la mayor parte de la materia tiende a estar en ese estado, pues se excita, por así decirlo, y llega al estado excitado, a un nivel siguiente. Un ejemplo muy claro podría ser como cuando tu elfa te envía un mensaje por WhatsApp y tú estás muy contento y hasta ya estás imaginando cómo llamarás a tu segundo hijo, y luego descubre que es para que le pases el número de tu amigo. Sigue con el video o te mato malparido. Y en práctica sería así. Antes de que te llegue el mensaje tú estabas tranquilo, así que estabas en un estado fundamental. Luego llega el mensaje de tu elfa, que sería prácticamente la radiación de luz que llega a interactuar con la materia. A este punto tú estás excitado, en el sentido exaltado, como se podría decir, y esa es la analogía de lo que pasa cuando el electrón pasa del estado fundamental al estado siguiente, al estado excitado. Y cuando descubres que el mensaje era simplemente para pedirte el número de tu amigo, es prácticamente la analogía de cuando el electrón, de haber estado en el estado excitado, a través de procesos de relajamiento regresa al estado fundamental. Este proceso de relajamiento sucede liberando energía. Esta energía de la que acabo de hablar se libera muchas veces en forma de calor y en forma radiante, de energía radiante, para ser más específicos. Esta transición de la que acabo de hablar, del estado fundamental al estado excitado, prácticamente sucede entre diferentes niveles energéticos o capas de energía.
Esas transiciones de las que acabo de hablar no suceden así nada más porque sí. De hecho, tienen reglas muy específicas, reglas de selección. Y estas reglas de selección exactamente corresponden y siguen la mecánica cuántica, las cuales digamos no trataré exactamente ahorita por cuestiones más que todo de tiempo, pero nos quedaremos con una particularidad de estas. Como acabo de decir, se necesita energía para hacer ese tipo de transiciones, pero estos niveles están cuantizados. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que solamente hay un nivel, que por ejemplo, en un caso hipotético, hay un nivel 1, 2 y 3. Digamos que llega la energía para una transición, no sé, que permite la transición de 1 a 1.5, no a 2, como lo es el nivel. Pues lo que simplemente pasa es que no lo acepta, el electrón no se mueve al nivel 1.5. Como acabo de decir, los niveles están cuantizados. Ahora, con esta información ya un poco más picadita, espero que puedan entender lo siguiente. Como será muy fácil de entender, obviamente entre los diferentes elementos de la tabla periódica tendrán diferentes niveles electrónicos y de consecuencia diferentes transiciones electrónicas. Y esto cambia mucho más, no solamente entre elementos, sino entre moléculas. Ahora, si seguimos la ley de Planck, que es un famoso físico, que es la siguiente, veremos que la energía está asociada a la longitud de onda. Bueno, en realidad en la original está asociada a la frecuencia, pero la frecuencia también se puede, con una fórmula la transformamos en longitud de onda y aquí tenemos esto. Eso querrá decir que a cada longitud de onda no solamente está asociada un color, sino una energía también. ¿Y esto exactamente qué nos querrá decir? Pues simple, que si las moléculas, como habíamos dicho, y los diferentes elementos solamente son permitidas ciertas transiciones electrónicas, y digamos que para esas transiciones electrónicas necesitan una cantidad predeterminada de energía para poder absorberla, eso querrá decir que cuando la luz llega e interactúa con la materia, una parte de la luz va a ser absorbida, porque una parte podrá dar la energía para permitir las transiciones electrónicas que son posibles, que son verificables. Y el resto de la energía, o mejor dicho, el resto de longitudes de onda serán simplemente difundidas. Cuando nosotros vemos algo de un color, es porque esta molécula o este elemento ha absorbido una parte de longitud de onda y ha difundido la otra parte que no ha absorbido y que no ha interactuado exactamente con la materia. Y ese es el color que nosotros vemos, la parte no absorbida, la parte que no ha interactuado. Por ejemplo, como podemos ver en esta bonita tabla que voy a poner aquí, si se absorbe una longitud de onda o un intervalo de longitudes de onda que van de 560 a 595 nanómetros, que corresponde a los colores entre amarillo y verde más o menos, posiblemente el color que veamos sea el púrpura. Y como pueden ver en la tabla, sucede lo mismo con los otros colores. Y eso nos da una bonita conexión entre el color que vemos y la energía que puede ser absorbida por las moléculas presentes dentro, no sé, de una manzana para que la veamos roja, de una cebolla para que la veamos morada, y así, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaría si les dijera que si yo ahorita delante mía tuviera dos botellitas, una con veneno y otra con agua, y las dos tienen la misma densidad y el mismo color transparente clásico del agua, igualmente yo con la interacción que tiene la luz con la materia, o sea, y de consecuencia el color que nosotros podemos ver, yo podría saber, no solamente saber cuál es el agua y cuál es el veneno, sino que de ese veneno hasta podría saber exactamente con una precisión casi alemana, por así decirlo, de qué está compuesto. Tal vez me haría un poco de problemas para saber cómo están estructuradas en el espacio sus moléculas, pero les apuesto que aquí yo no me muevo. Como lo hará yo que no soy científico XD. Si quieren saber todo esto, no se pierdan la parte 2. Yo les espero en el próximo video para que veamos cómo sucede todo este mecanismo para que nosotros podamos ser prácticamente adivinos, magos oscuros del Clash Royale. Y les espero próximamente en la próxima. Yo he sido Mauta, espero que este video les haya encantado. Y no se pierdan el próximo, en el cual responderé a esta pregunta. De hecho será la parte 2, porque en esta primera parte hemos hablado de transiciones electrónicas, color, bla 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 bla. En el próximo hablaremos de lo que acabo de decir, prácticamente la cantidad y lo que es. Nos vemos a la próxima. Yo he sido Mauta y que la ciencia continúe.